Bienvenidos al episodio final de las narraciones sobre la vida de San Francisco basada en las meditaciones del Padre Ángel Peña. No olvides suscribirte y darle like al video para que pueda llegarle a más personas. Comencemos. El Belén de Navidad. Para Francisco, la fiesta más importante era la Navidad, que él llamaba la fiesta de las fiestas. En una oportunidad se discutía si se debía comer carne en Navidad y él respondió: quiero que en ese día hasta las paredes coman carne, y, ya que no pueden, que al menos sean untadas por fuera. Quería que en ese día los ricos dieran de comer en abundancia a los pobres y hambrientos y que los bueyes y los asnos tuvieran más pienso y hierba de lo acostumbrado. Hasta quería que los ricos ese día echaran trigo por los caminos para que las aves se alimentaran en abundancia. Un día pensó en hacer la escenificación del nacimiento de Jesús en Navidad y le pidió permiso al Papa Honorio III. La escenificación tuvo lugar en Greccio el año 1223. Llegó el día de alegría y de exultación. Se citó a hermanos de muchos lugares, hombres y mujeres de la comarca, rebosando de gozo, prepararon, según sus posibilidades, cirios y teas para iluminar aquella noche que, con su estrella centelleante, iluminó todos los días y años. Llegó, en fin, el Santo de Dios y, viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se preparó el pesebre, se trajo el heno y se colocaron el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad, y Greccio se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el día, noche placentera para los hombres y para los animales. Llega la gente, y, ante el nuevo misterio, saborean nuevos gozos. La selva resuena de voces y las rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor y toda la noche transcurre entre cantos de alegría. El Santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo. Se celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre y el sacerdote goza de singular consolación. El Santo de Dios viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el Santo Evangelio. Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al hablar del nacimiento del rey pobre como de la pequeña ciudad de Belén dice palabras que vierten miel. Muchas veces, al querer mencionar a Cristo Jesús, encendido en amor, le dice el niño de Betlem, y, pronunciando Betlem como oveja que bala, su boca se llena de voz, más aún, de tierna afección. Cuando le llamaba niño de Betlem o Jesús, se pasaba la lengua por los labios como si gustara y saboreara en su paladar la dulzura de estas palabras. Terminada la solemne vigilia, todos retornaron a su casa colmados de alegría. Se conserva el heno colocado sobre el pesebre, para que, como el Señor multiplicó su santa misericordia, por su medio se curen jumentos y otros animales. Y así sucedió en efecto, muchos animales de la región circunvecina que sufrían diversas enfermedades, comiendo de este heno, curaron de sus dolencias. Más aún, mujeres con partos largos y dolorosos, colocando encima de ellas un poco de heno, dan a luz felizmente. Y lo mismo acaece con personas de ambos sexos, con tal medio obtienen la curación de diversos males. El lugar del pesebre fue luego consagrado en templo del Señor. En honor del Beatísimo Padre Francisco se construyó sobre el pesebre un altar y se dedicó una iglesia, para que, donde en otro tiempo los animales pasieron el pienso de paja, allí coman los hombres de continuo, para salud de su alma y de su cuerpo. La carne del Cordero Inmaculado e Incontaminado, Jesucristo,
Señor nuestro. Esta fue la primera vez que se escenificó el nacimiento de Jesús en Navidad y de ahí ha venido la costumbre generalizada de tener belenes, nacimientos, en las casas e iglesias por Navidad. Santos ángeles. Un niño muy puro e inocente fue admitido en la orden y estaba en un eremitorio pequeño en el cual los hermanos, por necesidad, dormían en el suelo. Fue una vez San Francisco a ese eremitorio, y a la tarde, después de rezar completas, se acostó a fin de poder levantarse a hacer oración por la noche mientras dormían los demás, según tenía de costumbre. Este niño se propuso espiar con atención lo que hacía San Francisco, para conocer su santidad, y de modo especial le intrigaba lo que hacía cuando se levantaba por la noche. Y para que el sueño no se lo impidiese, se echó a dormir al lado de San Francisco y ató su cordón al de San Francisco, a fin de poder sentir cuando se levantaba. San Francisco no se dio cuenta de nada. De noche, durante el primer sueño, cuando todos los hermanos dormían, San Francisco se levantó y, al notar que el cordón estaba atado, lo soltó tan suavemente que el niño no se dio cuenta. Fue al bosque, que estaba próximo al eremitorio, entró en una celdita que había allí y se puso en oración. Al poco rato despertó el niño, y, al ver el cordón desatado y que San Francisco se había marchado, se levantó también él y fue en su busca. Hallando abierta la puerta que daba al bosque, pensó que San Francisco habría ido allá, y se adentró en el bosque. Al llegar cerca del sitio donde estaba orando San Francisco, comenzó a oír una animada conversación, se aproximó más para entender lo que oía, y vio una luz admirable que envolvía a San Francisco. Dentro de esa luz vio a Jesús, a la Virgen María, a San Juan el Bautista y al Evangelista, y una gran multitud de ángeles que estaban hablando con San Francisco. Al ver y oír esto, el niño cayó en tierra desvanecido. Cuando terminó el misterio de aquella santa aparición, volviendo al eremitorio, San Francisco tropezó con los pies en el niño, que yacía en el camino como muerto, y, lleno de compasión, lo tomó en brazos y lo llevó a la cama, como hace el buen pastor con su ovejita. Pero, al saber después, de su boca, que había visto aquella visión, le mandó no decirla jamás mientras él estuviera en vida. Este niño fue creciendo grandemente en la gracia de Dios y devoción de San Francisco y llegó a ser un religioso eminente en la orden. Solo después de la muerte de San Francisco descubrió aquella visión a los hermanos. En una ocasión llegaron a Roma y entraron en la iglesia de San Pedro. San Francisco se puso en oración en un ángulo de la iglesia, y el hermano Maceo en el otro. Permanecieron largo rato en oración, con muchas lágrimas y gran devoción. En esto se aparecieron a San Francisco los santos apóstoles Pedro y Pablo rodeados de gran resplandor y le dijeron: puesto que pides y deseas observar lo que Cristo y sus santos apóstoles observaron, nos envía nuestro Señor Jesucristo para anunciarte que tu oración ha sido escuchada y te ha sido concedido por Dios, a ti y a tus seguidores, en toda perfección, el tesoro de la santísima pobreza. Y todavía más, te comunicamos de parte suya que a todos aquellos que, a tu ejemplo, abracen con perfección este ideal, Él les asegura la bienaventuranza de la vida eterna. Y tú y todos tus seguidores seréis bendecidos por Dios. Dichas estas palabras, desaparecieron, dejando a San Francisco lleno de consuelo. Al levantarse de la oración, fue donde su compañero y le preguntó si Dios le había revelado alguna cosa. Él respondió que no. Entonces, San Francisco le refirió cómo se le habían aparecido los santos apóstoles y lo que le habían revelado. Por ello, llenos de alegría, los dos determinaron volver al valle de Spoleto, dejando el viaje a Francia. En alabanza de Cristo. Amén.
Tenía en muchísima veneración y amor a los ángeles, que están con nosotros en la lucha y van con nosotros entre las sombras de la muerte. Decía que a tales compañeros había que venerarlos en todo lugar, que había que invocar, cuando menos, a los que son nuestros custodios. Enseñaba a no ofender la vista de ellos y a no osar hacer en su presencia lo que no se haría delante de los hombres. Y porque en el coro se salmodia en presencia de los ángeles, quería que todos cuantos hermanos pudieran se reunieran en el coro y salmodiaran allí con devoción. Respecto a San Miguel, que tiene el encargo de conducir las almas a Dios, decía muchas veces que hay que venerarlo aún más. Y así, en honor de San Miguel, ayunaba devotísimamente la cuaresma que media entre la fiesta de la Asunción y la de aquel. Solía decir, cada uno debería ofrecer alguna alabanza o alguna ofrenda especial a Dios en honor de tan gran príncipe. Dones sobrenaturales. Dios concedió a Francisco muchos carismas para cumplir fielmente su misión. Veamos algunos. Conocimiento sobrenatural. Vino a Asís un muchacho noble de Luca que quería entrar en la orden. Presentado a San Francisco, le pedía de rodillas y con lágrimas que le recibiera. Y, mirándolo detenidamente, el varón de Dios conoció al pronto por inspiración del Espíritu Santo que no era buena la intención que animaba al muchacho. Y le dijo, desgraciado y carnal, ¿cómo crees poder engañar al Espíritu Santo y a mí? Tu llanto es carnal y tu corazón no está en Dios. Vete, porque no gustas nada espiritualmente. Apenas había dicho esto el santo, avisan que los padres están a la puerta y buscan al hijo para llevarlo consigo. Y saliendo luego se volvió gustoso con ellos. Los hermanos quedaron admirados del suceso, alabando al Señor en su santo. Sucedió al tiempo que vivía el santo en el monte Alberna. Él permanecía retirado en la celda. Uno de los compañeros deseaba con mucho afán tener por escrito, para que le confortase, alguna de las palabras del Señor, acompañada de una breve anotación manuscrita de San Francisco. Creía, en efecto, que con eso desaparecería, o se aliviaría por lo menos, una tentación molesta, no de la carne, sino del espíritu, que lo atormentaba. Aunque se consumía con este deseo, le daba pavor descubrirlo al Padre Santísimo, pero a quien no se lo manifestó el hombre, se lo reveló el Espíritu. Y así, un día llama el bienaventurado Francisco al hermano y le dice, tráeme papel y tinta, porque quiero escribir unas palabras del Señor y sus alabanzas que he meditado en mi corazón. En cuanto los tuvo a mano, escribió de su puño y letra las alabanzas de Dios y las palabras que quiso, y, por último, la bendición para el hermano, a quien dijo, toma para ti este pliego y consérvalo cuidadosamente hasta el día de tu muerte. Al instante desaparece del todo la tentación, se guarda el pliego, que después ha hecho prodigios. Con el mismo hermano se manifestó otro caso maravilloso. Esto ocurrió mientras el santo yacía enfermo en el palacio episcopal de Asís. El mencionado hermano pensó para sí, ya el Padre se avecina a la muerte, mi alma experimentaría grandísimo consuelo si, una vez que haya muerto, lograra tener yo la túnica de mi Padre. Como si el deseo del corazón hubiera sido una petición hecha de palabra, lo llama poco después el bienaventurado Francisco y le dice, te doy esta túnica, tómala, que quede para ti, aunque yo la vista mientras vivo, sin embargo, que pase a ti después de mi muerte. El hermano, admirado de la profunda penetración del Padre, tomó al fin, consolado, la túnica, que más tarde, por santa devoción, fue llevada a Francia. El bienaventurado Padre San Francisco, como buen pastor, estaba al corriente de todos los méritos y virtudes de sus compañeros, por divina revelación, y conocía todos sus defectos.
Por eso sabía proveer del mejor remedio, humillando a los orgullosos, ensalzando a los humildes, vituperando los vicios, alabando las virtudes, como se lee en las admirables revelaciones que él tuvo acerca de aquella su primera familia. Entre ellas se refiere que, estando una vez San Francisco con el grupo platicando de Dios, el hermano Rufino no se hallaba con ellos en la conversación, porque estaba en contemplación en el bosque. Mientras ellos continuaban hablando de Dios, vieron al hermano Rufino que salía del bosque y pasaba a cierta distancia de ellos. En aquel momento, San Francisco, viéndole, se volvió a sus compañeros y les preguntó: «Decime, ¿cuál creéis vosotros que es el alma más santa que tiene Dios en el mundo?» Ellos le respondieron que creían fuese la de él, pero San Francisco les dijo: «Yo, hermanos amadísimos, soy el hombre más indigno y más vil que tiene Dios en este mundo. ¿Pero veis a ese hermano Rufino que sale ahora del bosque? Dios me ha revelado que su alma es una de las almas más santas que Dios tiene en este mundo, y yo os aseguro que no dudaría en llamarlo San Rufino ya en vida, porque su alma está confirmada en gracia, santificada y canonizada en el cielo por nuestro Señor Jesucristo». Estas palabras, sin embargo, nunca las decía San Francisco en presencia del hermano Rufino. Que San Francisco conocía de la misma manera los defectos de sus hermanos, se ve claramente en el caso del hermano Elías, a quien muchas veces reprendió por su soberbia. Conocía por revelación no solo lo que él había de hacer, sino que predecía muchos sucesos con espíritu de profecía, escudriñaba los secretos de los corazones, conocía las cosas lejanas, preveía y anunciaba de antemano el porvenir. Los ejemplos van a probar lo que decimos. Había un hermano que, a juzgar por las apariencias, se distinguía por una vida de santidad excepcional, pero era el muy singular. Entregado a todas horas a la oración, guardaba un silencio tan riguroso, que tenía por costumbre confesarse no de palabra, sino con señas. Con las palabras de la Sagrada Escritura concebía un gran ardor y, oyéndolas, se mostraba transido de extraña dulzura. ¿Pero a qué continuar? Todos lo tenían por 3 veces santo. Un día llegó al lugar el bienaventurado padre, vio al hermano y lo escuchó. Y mientras todos lo encomiaban y enaltecían, observó el padre: «Dejadme, hermanos, y no me ponderéis en las tretas del diablo. Tened por cierto que es caso de tentación diabólica y un engaño insidioso. Para mí esto es claro, y prueba de ello es que no quiere confesarse». Muy duro se les hacía a los hermanos oír esto, sobre todo al vicario del santo. Y objetan: ¿cómo puede ser verdad que entre tantas señales de perfección entren en juego ficciones engañosas? Responde el padre: amonestarle que se confiese 1 o 2 veces a la semana, si no lo hace, veréis que es verdad lo que os he dicho. Lo toma aparte el vicario y comienza por entretenerse familiarmente con él y le ordena después la confesión. El hermano la rechaza y con el índice en los labios, moviendo la cabeza, da a entender por señas que en manera alguna se confesará. Callaron los hermanos, temiendo un escándalo del falso santo. Pocos días después abandona por voluntad propia, la orden, se vuelve al siglo y retorna a su vómito. Y, duplicada su maldad, quedó privado de la penitencia y de la vida. Algo parecido ocurrió con otro hermano llamado Tomás de Spoleto. Todos lo tenían en buen concepto y emitían juicio seguro de su santidad. Mas la apostasía comprobó el juicio del Santo Padre, que lo creía un perverso. No perseveró por mucho tiempo, como tampoco dura mucho la virtud que se disfraza con disimulo. Salió de la orden, y, al morir fuera de ella, solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho.
Al volver de ultramar en compañía del hermano Leonardo de Asís, el santo, por la fatiga del camino y por su debilidad, tuvo que montar por algún tiempo sobre un asno. El compañero que le seguía, fatigado también él, y no poco, comenzó a decir para sí, víctima de la condición humana, los padres de él y los míos no se divertían juntos. Y ahora él va montado y yo voy a pie conduciendo el asno. Iba pensando esto el hermano, cuando de pronto se desmontó el santo y le dijo, no, hermano, no está bien que yo vaya montado y tú a pie, pues en el siglo tú eras más noble y poderoso que yo. Quedó sorprendido el hermano, y, todo ruborizado, se reconoció descubierto por el santo. Se le postró a los pies, y, bañado en lágrimas, confesó su pensamiento, ya patente, y pidió perdón. En verdad que muchas veces habían comprobado y experimentado con señales manifiestas que los secretos del corazón no se le ocultaban al Altísimo Padre. ¿Cuántas veces, sin que nadie se lo contase, solo por revelación del Espíritu Santo, conoció las acciones de los hermanos ausentes, descubrió los secretos del corazón y sondeó las conciencias? ¿Y a cuántos amonestó en sueños, mandándoles lo que debían hacer y prohibiéndoles lo que debían evitar? Milagros. Se hallaba en un hospital próximo a Asís cierto religioso de la Orden de los Crucíferos llamado Morico. Sufría una enfermedad tan grave y prolongada, que los médicos pronosticaban su inminente desenlace final. Ante esta situación apurada, el enfermo acudió suplicante al varón de Dios, envió un emisario a Francisco para que le suplicara encarecidamente que se dignase interceder por él ante el Señor. Accedió benignamente el Santo Padre a tal petición y, después de haberse recogido en oración, tomó unas migas de pan, las mezcló con aceite extraído de la lámpara que ardía junto al altar de la Virgen y envió este mejunje al enfermo en propias manos de los hermanos, diciéndoles, llevad a nuestro hermano Morico esta medicina, por cuyo medio la fuerza de Cristo no solo le devolverá por completo la salud, sino que, convirtiéndolo en robusto guerrero, le hará incorporarse para siempre en las filas de nuestra milicia. Tan pronto como el enfermo gustó aquel antídoto, confeccionado por inspiración del Espíritu Santo, se levantó del todo sano y con tal vigor de alma y cuerpo, que, ingresando poco después en la orden del santo varón, tuvo fuerzas para llevar en ella una vida muy austera. En efecto, cubría su cuerpo con una sola y corta túnica, debajo de la cual llevó por largo tiempo un cilicio adosado a la carne, en la comida se contentaba exclusivamente con alimentos crudos, es decir, con hierbas, legumbres y frutas, no probó durante muchos lustros ni pan ni vino, y, no obstante, se conservó siempre sano y robusto. La gente le presentaba panes para que los bendijese y luego los conservaba por mucho tiempo, ya que, comiéndolos, se curaban de varias enfermedades. Además, muchas veces, la gente, llevada por su gran fe, cortaba pedazos de su túnica, dejándolo en ocasiones medio desnudo. Y lo que es aún más sorprendente, si el Santo Padre había tocado alguna cosa con las manos, también, a través de esa cosa, algunos enfermos recibían la salud. Vivía en una aldea de la comarca de Arezzo una mujer que estaba encinta, llegado el tiempo del parto, pasó varios días muy trabajosos sin poder dar a luz, tanto que, desfallecida por un dolor increíble, estaba entre la vida y la muerte. Vecinos y parientes habían oído que el bienaventurado Francisco iba a pasar por aquel camino hacia un eremitorio, pero, mientras ellos le esperaban, Francisco llegó a dicho lugar por otro camino, pues, débil y enfermo como estaba, tuvo que hacer el recorrido montado a caballo. Una vez en el retiro, devolvió el caballo al señor que se lo había prestado caritativamente, sirviéndose de un hermano llamado Pedro. Este, de vuelta con el caballo,
pasó por donde vivía la tan angustiada mujer. Viéndolo venir los hombres del contorno, a toda prisa salieron a su encuentro, pensando que era el bienaventurado Francisco, pero, al comprobar que no era él, se llenaron de profunda tristeza. Por fin se les ocurrió pensar si, por ventura, podrían dar con algún objeto que el bienaventurado Francisco hubiera tocado con sus manos. En estas averiguaciones se iba pasando el tiempo, hasta que cayeron en la cuenta de que, mientras cabalgaba, había tenido las bridas del freno en las manos. Sacando el freno de la boca del animal en que el santo había montado, pusieron sobre la mujer las bridas que el padre había tenido entre sus manos, y al momento, gozosa y sana, dio a luz fuera de todo peligro. Walfreducio, que moraba en Citta della Pieve, hombre religioso y temeroso de Dios, tenía en su poder una cuerda con la cual el bienaventurado Francisco se había ceñido alguna vez. Acaeció que en aquella región muchos hombres y mujeres sufrían de varias enfermedades y fiebres. Este buen hombre pasaba por las casas de los enfermos, dándoles a beber del agua en la que había metido la cuerda o a la que había echado algún pelillo de la misma, y todos recobraban la salud en el nombre de Cristo. Tales milagros y muchos más que no nos sería posible exponer, aunque alargásemos la narración, acontecían estando el bienaventurado Francisco ausente. Con todo, referiré brevemente ahora unos pocos de los que el Señor Dios nuestro se dignó obrar por su presencia. Recorría el Santo de Dios en cierta ocasión algunas regiones anunciando el reino de Dios. Llegó a una ciudad llamada Toscanella. Mientras esparcía la semilla de vida por esta ciudad, según costumbre, se hospedó en casa de un caballero que tenía un hijo único, cojo y enclenque. Había que tenerlo en la cuna, aun cuando, siendo todavía de poca edad, había dejado atrás los años del destete. Viendo su padre la gran santidad de que estaba adornado el varón de Dios, se arrojó humildemente a sus pies, pidiéndole la curación de su hijo. Considerábase el santo indigno e incapaz de tanta virtud y gracia, y rehusó por algún tiempo hacerlo. Al fin, vencido por la constante súplica del padre, hizo oración e impuso su mano sobre el niño y, bendiciéndolo, lo levantó. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el niño se puso en pie al instante, sano, y echó a correr de aquí para allá por la casa ante la mirada gozosa de todos los presentes. En otra ocasión, el varón de Dios Francisco llegó a Narni, donde permaneció varios días. Había en la ciudad un hombre llamado Pedro, que yacía en cama paralítico. Hacía 5 meses que había perdido el uso de todos los miembros, de tal modo que no podía ni levantarse ni moverse lo más mínimo, imposibilitado de pies, manos y cabeza. Solo podía mover la lengua y abrir los ojos. Enterado de que San Francisco había llegado a Narni, mandó un recado al obispo de la ciudad para que, por divina piedad, se dignase enviarle al siervo del Dios Altísimo, plenamente convencido de que la vista y presencia del santo eran suficientes para curarle de su enfermedad. Y así fue, pues, habiendo llegado el bienaventurado Francisco a la casa del enfermo, hizo sobre él la señal de la cruz de la cabeza a los pies, y al punto desapareció el mal y recobró el enfermo la salud perdida. Había un hermano que con frecuencia sufría una gravísima enfermedad, horrible a la vista. No sé qué nombre darle, ya que, en opinión de algunos, era obra del diablo maligno. Muchas veces, convulso todo él, con una mirada de espanto, se revolcaba, echando espumarajos. Sus miembros, ora se contraían, ora se estiraban, ya se doblaban y torcían, ya se quedaban rígidos y duros. Otras veces, extendido cuán largo era y rígido, los pies a la altura de la cabeza, se levantaba en alto lo equivalente a la estatura de un hombre, para luego caer a plomo sobre el suelo. Compadecido el Santo Padre Francisco de tan gravísima enfermedad,
se llegó a él y, hecha oración, trazó sobre él la cruz y lo bendijo. Al momento quedó sano, y nunca más volvió a sufrir molestia por esta enfermedad. En una ocasión, el siervo de Dios se hallaba muy gravemente enfermo en el eremitorio de San Urbano y, sintiendo el desfallecimiento de la naturaleza, pidió un vaso de vino. Al responderle que les era imposible acceder a su deseo, puesto que no había allí ni una gota de vino, ordenó que se le trajera agua. Una vez presentada, la bendijo haciendo sobre ella la señal de la cruz. De pronto, lo que había sido pura agua se convirtió en óptimo vino, y lo que no pudo ofrecer la pobreza de aquel lugar desértico, lo obtuvo la pureza del santo varón. Apenas gustó el vino, se recuperó con tal presteza, que la novedad del sabor y la salud restablecida, fruto de una acción renovadora sobrenatural en el agua y en el que la gustó, confirmaron con doble testimonio cuán perfectamente estaba el santo despojado del hombre viejo y revestido del nuevo. Luz en la oscuridad. En una ocasión, San Francisco y su compañero viajaban con motivo de predicación entre Lombardía y la Marca Trevisana, cerca del río Po. La noche les sorprendió con una espesa oscuridad, haciendo el camino peligroso debido a las tinieblas, el río y los pantanos. Su compañero, preocupado, pidió al santo que hiciera una oración para librarse de los peligros. Francisco, lleno de confianza, respondió que Dios podía disipar las tinieblas y darles luz. Apenas había terminado de hablar cuando una luz esplendente los rodeó, permitiéndoles ver el camino y otras cosas a su alrededor. Guiados por esta luz, recorrieron gran trecho del camino cantando alabanzas divinas y llegaron sanos y salvos a su hospedaje. Agua milagrosa. En otra ocasión, al dirigirse a un eremitorio, Francisco, sintiéndose débil, obtuvo un asno de un hombre pobre para el viaje. Mientras subían por una montaña en un caluroso día de verano, el campesino que seguía a Francisco comenzó a desfallecer de sed. Gritó pidiendo ayuda, asegurando que moriría si no bebía algo. Francisco, compasivo, descendió del asno y, arrodillándose, oró hasta sentirse escuchado. Luego, dijo al campesino que encontraría agua viva que Cristo había hecho brotar de una piedra. El campesino, siguiendo las indicaciones, encontró el agua y sació su sed. Resurrección de muertos. Roma, un niño de 7 años, hijo de un notario, cayó desde una ventana y murió instantáneamente. Su madre, al oír el golpe, regresó apresuradamente y, al ver a su hijo muerto, comenzó a gritar de dolor. Un hermano de la Orden de los Menores, llamado Rao, que pasaba por allí, se acercó al niño y preguntó al padre si creía que San Francisco podía resucitar a su hijo. El padre, con fe, respondió afirmativamente. Rao y su compañero se postraron en oración, y el niño, después de un rato, comenzó a moverse, abriendo los ojos y levantándose sano ante el asombro de todos los presentes. Cesa, en la aldea de Alle Colonne, una casa se desplomó, dejando muerto a un joven. Su madre, sumergida en el dolor, clamó a San Francisco por ayuda. Los presentes también imploraron la intercesión del santo. La madre hizo voto de cubrir el altar de San Francisco con un mantel nuevo si su hijo volvía a la vida. Hacia la medianoche, el joven comenzó a moverse y se levantó sano, alabando a Dios y a San Francisco. El clero y la comunidad, reunidos, alabaron y dieron gracias con alegría. Ragusa, Gerlandino, un joven de Ragusa, fue a las viñas en tiempo de vendimia. Mientras trabajaba, unas piedras enormes cayeron sobre su cabeza, matándolo al instante. Su padre, desesperado,
pidió la intercesión de San Francisco, prometiendo obras de piedad y una visita al sepulcro del santo si su hijo resucitaba. De manera prodigiosa, el joven, cuyo cuerpo había sido aplastado, volvió a la vida y a una salud perfecta. Se levantó ante todos, asegurando que había sido resucitado por la intercesión de San Francisco, para asombro y alegría de los presentes. Expulsión de demonios. San Yemenai. Durante una visita a San Yemenai en el obispado de Narni, San Francisco se hospedó en la casa de un devoto hombre cuya esposa estaba poseída por un demonio. El hombre, confiando en los méritos de Francisco, le rogó que liberara a su esposa. Aunque Francisco inicialmente se rehusó, debido a su humildad y deseo de evitar la fama, finalmente accedió al ver la insistencia de la comunidad y considerando la gloria de Dios. Francisco llamó a los 3 hermanos que lo acompañaban y los posicionó en los ángulos de la casa para evitar que el demonio se ocultara. Después de una oración conjunta, Francisco se acercó a la mujer y, con autoridad, ordenó al demonio que saliera en nombre de Jesucristo. El demonio salió con tal rapidez y furia que Francisco, sorprendido por la inmediata curación, creyó haber sido engañado y se retiró del lugar para evitar la vanagloria. Città di Castello. En Città di Castello, San Francisco fue llamado a ayudar a una mujer poseída por un demonio. La mujer, llevada a la casa donde Francisco se hospedaba, comenzó a gritar y rechinar los dientes, asustando a todos los presentes. Francisco, primero, envió a un hermano para comprobar si la mujer realmente estaba poseída. Al comprobar que se burlaba del hermano al no ser Francisco, el santo se puso a orar. Después de la oración, salió y, con su sola presencia, hizo que la mujer se estremeciera y cayera al suelo. Con una orden de obediencia, Francisco expulsó al demonio, dejando a la mujer libre sin causarle daño alguno. Orden franciscana y la pobreza. San Francisco fundó la orden franciscana con el objetivo de vivir según el Evangelio enseñado por Jesús. Él aspiraba a seguir la doctrina de Cristo al pie de la letra, basada en la pobreza y la simplicidad absoluta, como se refleja en varios pasajes bíblicos. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme, Mateo 19:21. No toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas, Lucas 9:3. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos ni alforjas para el camino, ni 2 túnicas, ni zapatos, ni báculo, Mateo 10, 9-10. Vida de pobreza. Durante toda su vida, Francisco se contentó con un solo hábito, una cuerda y los paños menores. Al final de su vida, quiso morir sin poseer nada propio, y así fue puesto en el suelo y despojado de su hábito. El guardián le prestó otro hábito, una capucha y unos paños menores, en nombre de la santa obediencia, para que Francisco pudiera morir sin ninguna propiedad. Visión de Hermano León. Hermano León, sirviendo a Francisco mientras estaba gravemente enfermo, tuvo una visión mientras oraba. Vio un gran río con hermanos cargados de bienes que se ahogaban al intentar cruzarlo. Sin embargo, una multitud de hermanos sin cargas, resplandeciendo en la santa pobreza, cruzaban el río sin dificultad. Francisco, conociendo en espíritu la visión de León, le explicó que el río representaba el mundo. Los hermanos que se ahogaban eran aquellos que no seguían la pobreza evangélica, mientras que los que cruzaban sin peligro eran aquellos que, siguiendo a Cristo en la pobreza y obediencia, pasaban fácilmente de la vida temporal a la vida eterna. Jacobo de Vitry,
cardenal e historiador que conoció perfectamente a Francisco y a sus frailes en Italia en 1216 y en Oriente en 1219, afirma: esta es verdaderamente la religión de los pobres del crucificado, la orden de estos predicadores que se llaman frailes menores. Estos son en verdad frailes menores y, por su vestido y desnudez y desprecio del mundo, superan en humildad a todos los regulares de nuestro tiempo. Con tanto celo se empeñan en renovar la religión, la pobreza y humildad de la Iglesia primitiva, en sacar las puras aguas de la fuente evangélica con la sed y fuego del Espíritu, que, siguiendo no solo los preceptos sino también los consejos del Evangelio, procuran imitar con la mayor exactitud la vida apostólica, renunciando a todos sus bienes, negándose a sí mismos y siguiendo desnudos al desnudo Salvador. Son enviados de dos en dos por el mundo a predicar, como si fueran delante del rostro del Señor y a preparar su segunda venida. Y estos pobres de Cristo no llevan para el camino ni bolsas ni alforjas, ni pan ni dinero alguno en sus cinturones, ni tienen siquiera oro o plata o calzado. Es que a ningún fraile de esta orden le es permitido poseer cosa alguna. No tienen conventos, ni iglesias, ni campos, ni viñas, ni animales, ni casas, ni propiedades, ni donde reclinar su cabeza. No visten pieles ni lino, sino solo hábitos con capuchos y no tienen roquetes, musetas, mantos, cogullas y otras prendas de vestir por el estilo. Cuando alguno les convida a comer, comen y beben lo que se les pone delante. Cuando alguno, por compasión, les hace alguna limosna, no la guardan para más tarde. Una o dos veces al año se reúnen en tiempo fijo y en lugar señalado de antemano para tener capítulo general, excepto aquellos que tengan que hacer un viaje demasiado largo por tierra o por mar. Después del capítulo son de nuevo enviados por sus superiores de dos en dos o más a las diversas regiones, provincias y ciudades. Pero no solo con su predicación, sino también con el ejemplo de su santa vida y de su perfecta conducta, convidan a muchas personas, tanto de baja condición como de noble e ilustre prosapia, al desprecio del mundo. De modo que éstos abandonan sus ciudades, sus palacios y sus grandes posesiones, dan todas sus riquezas temporales a cambio de bienes espirituales, recibiendo el vestido de los frailes menores, a saber, un hábito de poco valor con que se visten y una cuerda con que se ciñen. Pues los frailes no dan a los que vienen a ellos más que la cuerda con el hábito, a la divina providencia dejan el cuidado de lo demás. Después de la muerte de Francisco hubo discusiones entre los tradicionalistas que no aceptaban nada propio ni propiedades comunes, y los que pensaban que debían tener casas propias para poder estudiar y tener libros y cosas útiles. En estas discusiones se encontraron textos del mismo Evangelio menos estrictos que aquellos que citaba Francisco. Por ejemplo, Jesús, al enviar a sus discípulos a regiones lejanas, les permite llevar sandalias y báculo, Marcos 6:8. Y cuando llegó la hora de la pasión, les mandó tomar bolsa de dinero y alforja. El que tenga bolsa de dinero, tómela e igualmente la alforja, y el que no la tenga, venda su manto y compre una espada, Lucas 22:35. En estas discusiones la guía más segura, como lo fue siempre para Francisco, fue la autoridad de la Iglesia. La norma clara ahora, como en tiempos de San Francisco, es la autoridad de la Iglesia. De hecho, a la muerte de Francisco, el Papa Gregorio IX permitió que pudieran usar cosas útiles, aunque no fueran propias. Y se aceptó que pudieran usar dinero y tener libros para estudiar. Recordemos que Jesús permitió a sus discípulos llevar la bolsa con dinero, Lucas 22:35. En el mismo grupo de los apóstoles había un tesorero,
que era Judas, que guardaba el dinero que les daban para darlo a los pobres y usarlo para sus propias necesidades. Los estudios. En cuanto a los estudios, sabemos que ya en vida de San Francisco había hermanos estudiando en las tres principales universidades europeas, Bolonia, Italia, París, Francia y Oxford, Inglaterra. Al establecerse la vida sedentaria para los religiosos, ya en tiempo de San Francisco, se introdujeron los noviciados para preparar a los nuevos religiosos y se prohibió a los religiosos andar como vagabundos de un lugar a otro sin permiso del superior. De ahí surgió también la necesidad de trabajar en el mismo eremitorio o casa y ganarse de alguna manera la vida con trabajos manuales. Ahora bien, muchos se dedicaron al trabajo intelectual y debían tener asegurado el sustento y tener libros, pues debían estar preparados para la gran tarea de la predicación, para la cual debían tener el permiso expreso del superior y evitar así que frailes sin preparación dijeran herejías o no dieran buenos frutos. Normalmente, los hermanos no sacerdotes se dedicaban a trabajos manuales, pero siempre había algunos que debían ir a pedir limosna para suplir la falta de ingresos para el sustento. En tiempos de San Francisco ya había buenos profesores de los jóvenes religiosos como San Antonio de Padua, a quien Francisco le dirigió una carta en la que le decía: «Me agrada que enseñes la sagrada teología a los hermanos con la condición de que en su estudio no apagues el espíritu de la oración». Esta carta es del año 1223 y en este mismo año se empezaron a dar lecciones en la Casa de Bolonia. Después se abrieron escuelas de teología en todas las provincias de la orden. 10 años más tarde de la apertura de la Casa de Bolonia, los franciscanos tenían cátedras en las universidades de Oxford, París, Colonia y otras ciudades importantes. Cuando San Buenaventura fue general de la orden, promovió mucho los estudios y, a un hermano que lo criticaba, le respondió: «Para que sepas cuánto apreciaba Francisco el estudio de la Sagrada Escritura, escucha lo siguiente. Un fraile que todavía vive me contó que en su tiempo no había a mano más que un Nuevo Testamento y, por consiguiente, la Escritura no estaba a disposición de todos los frailes del convento». Entonces desencuadernó el único ejemplar y repartió entre los frailes las hojas sueltas para que todos pudieran estudiar sin estorbarse mutuamente. San Buenaventura, en el capítulo general de Narbona de 1260, permitió que los religiosos tuvieran para su uso personal los libros necesarios y los llevaran consigo de un convento a otro, pero debían tener para ello permiso del ministro provincial y, después de su muerte, los libros debían ser devueltos a su provincia madre. Sus llagas. Cuando llegó al retiro de la Alberna para celebrar la Cuaresma en honor del arcángel San Miguel, aves de diversa especie aparecieron revoloteando en torno a su celdita. Con sus armoniosos conciertos y gestos de regocijo, parecía que festejaban su llegada e invitaban encarecidamente al piadoso padre a establecer allí su morada. Al ver esto, dijo a su compañero: «Creo, hermano, ser voluntad de Dios que permanezcamos aquí por algún tiempo, pues parece que las hermanas avecillas reciben un gran consuelo con nuestra presencia». Fijando, pues, allí su morada, un halcón que anidaba en aquel mismo lugar se le asoció con un extraordinario pacto de amistad. En efecto, todas las noches, a la hora en que el santo acostumbraba levantarse para los divinos oficios, el halcón le despertaba con sus cantos y sonidos. Este gesto agradaba sumamente al siervo de Dios, ya que semejante solicitud ejercida con él le hacía sacudir toda pereza y desidia. Mas, cuando el siervo de Cristo se sentía más enfermo de lo acostumbrado, el halcón se mostraba comprensivo y no le marcaba una hora tan temprana para levantarse, sino que al amanecer, como si estuviera instruido por Dios, pulsaba suavemente la campana de su voz. Ciertamente,
parece que tanto la alegría exultante de la variada multitud de aves como el canto del halcón fueron un presagio divino de cómo el cantor y adorador de Dios, elevado sobre las alas de la contemplación, había de ser exaltado en aquel mismo monte mediante la aparición de un serafín. Tomás de Celano escribe, durante su permanencia en el eremitorio, 2 años antes de partir para el cielo, tuvo Francisco una visión de Dios. Vio a un hombre que estaba sobre él, tenía 6 alas, las manos extendidas y los pies juntos, y aparecía clavado en una cruz. 2 alas se alzaban sobre su cabeza, otras 2 se desplegaban para volar y con las otras 2 cubría todo su cuerpo. Ante esta contemplación, el bienaventurado siervo del Altísimo permanecía absorto en admiración, pero sin llegar a descifrar el significado de la visión. Se sentía envuelto en la mirada benigna y benévola de aquel serafín de inestimable belleza. Esto le producía un gozo inmenso y una alegría fogosa, pero al mismo tiempo le aterraba sobremanera el verlo clavado en la cruz y la acervidad de su pasión. Se levantó, por así decirlo, triste y alegre a un tiempo, alternándose en él sentimientos de fruición y pesadumbre. Cavilaba con interés sobre el alcance de la visión, y su espíritu estaba muy acongojado, queriendo averiguar su sentido. Mas, no sacando nada en claro y cuando su corazón se sentía más preocupado por la novedad de la visión, comenzaron a aparecer en sus manos y en sus pies las señales de los clavos, al modo que poco antes los había visto en el hombre crucificado que estaba sobre sí. Las manos y los pies se veían atravesados en su mismo centro por clavos, cuyas cabezas sobresalían en la palma de las manos y en el empeine de los pies y cuyas puntas aparecían en la parte opuesta. Estas señales eran redondas en la palma de la mano y alargadas en el torso, se veía una carnosidad, como si fuera la punta de los clavos retorcida y remachada, que sobresalía del resto de la carne. De igual modo estaban grabadas estas señales de los clavos en los pies, de forma que destacaban del resto de la carne. Y en el costado derecho, que parecía atravesado por una lanza, tenía una cicatriz que muchas veces manaba, de suerte que túnica y calzones quedaban enrojecidos con aquella sangre bendita. Sucedió el día 4 de septiembre del año 1224. Cuán pocos fueron los que, en vida del siervo crucificado del Señor, merecieron contemplar la sagrada herida del costado. Pero afortunado Elías, que de alguna manera pudo verla mientras vivía el santo, y no menos feliz Rufino, que la tocó con sus manos. En cierta ocasión metió la mano en el seno del Santísimo Varón para darle friegas. Se le deslizó la mano, como muchas veces acaece, hacia el lado derecho, y llegó a tocarle la preciosa cicatriz. Este contacto produjo al santo de Dios tan agudo dolor, que, apartando la mano, pidió que el Señor se lo perdonara. La manifestación de las llagas y los milagros asociados. Es un hecho comprobado que las sagradas llagas fueron impresas por el poder de aquel que, mediante el amor seráfico, limpia, ilumina e inflama. Estas llagas, con admirable eficacia, contribuyeron a dar salud a los animales, limpiándolos de la peste, devolvieron la serenidad del cielo, ahuyentando la tormenta, y prestaron calor a los cuerpos ateridos por el frío. Por más diligencia que ponía el santo en ocultar el tesoro encontrado en el campo, no pudo evitar que algunos llegaran a ver las llagas de sus manos y pies, no obstante llevar casi siempre cubiertas las manos y andar desde entonces con los pies calzados. Muchos hermanos vieron las llagas durante la vida del santo, y, aunque por su santidad eran dignos de crédito, afirmaron bajo juramento, con las manos puestas sobre los evangelios, ser verdad que las habían visto. Las vieron también algunos cardenales que gozaban de especial intimidad con el santo. Estos, consignando con toda veracidad el hecho, enaltecieron dichas sagradas llagas en prosa,
en himnos y antífonas que compusieron en honor del siervo de Dios, y tanto de palabra como por escrito dieron testimonio de la verdad. Testimonios y visiones. El sumo pontífice Alejandro, en una ocasión en que predicaba al pueblo en presencia de muchos hermanos, afirmó haber visto con sus propios ojos las sagradas llagas mientras vivía aún el santo. El hermano Mateo de Castiglione Aretino relató una visión que tuvo mientras oraba en la celda donde se cree tuvo lugar la aparición seráfica. Pidió al Señor que se dignase revelar a alguien el día, hora y lugar en que las sagradas llagas fueron impresas en el cuerpo de San Francisco. En su visión, San Francisco, resplandeciente, se le apareció y le mostró las llagas de las manos, pies y costado. Le reveló que no fue un ángel sino el mismo Jesucristo en forma de serafín quien imprimió en su cuerpo las 5 llagas. Francisco explicó que esto sucedió la víspera de la exaltación de la Santa Cruz, cuando un ángel le advirtió que se preparara para recibir lo que Dios quisiera mandarle. La mañana siguiente, Cristo se le apareció en forma de serafín crucificado con 6 alas y, después de una breve conversación, desapareció, dejando en Francisco las llagas que él mismo había recibido en la cruz. El hermano Mateo juró la veracidad de esta visión al ministro en su celda de Florencia. La muerte de San Francisco. 6 meses antes de su muerte, mientras estaba en Siena para tratar una enfermedad ocular, Francisco comenzó a agravarse. Su estómago, deshecho por la enfermedad, la hepatitis y los fuertes vómitos de sangre, hicieron pensar en la proximidad de su muerte. El hermano Elías, al enterarse, fue a su encuentro y lo acompañó a Celle de Cortona, donde la condición de Francisco empeoró. Luego, lo trasladaron a Asís, donde la ciudad se alegró a su llegada, esperando su muerte. A medida que la enfermedad avanzaba, Francisco iba perdiendo fuerzas, y su cuerpo, consumido, apenas era más que piel y huesos. Al acercarse su último día, llamó a los hermanos y los bendijo. Con su mano derecha sobre la cabeza del hermano Elías, lo bendijo especialmente y le dijo: «A ti, hijo mío, te bendigo en todo y por todo. Y como bajo tu dirección el Altísimo ha multiplicado mis hermanos e hijos, así sobre ti y en ti los bendigo a todos. En el cielo y en la tierra te bendiga Dios, Rey de todo el universo». Francisco, con la vista fija en su inminente partida, animó a sus hermanos a vivir en el temor de Dios y permanecer firmes, advirtiéndoles de una próxima tribulación y tentación. Finalmente, confió en llegar pronto a su Dios, a quien había servido devotamente en espíritu. Como los hermanos lloraban muy amargamente y se lamentaban inconsolables, ordenó el Padre Santo que le trajeran un pan. Lo bendijo y partió y dio a comer un pedacito a cada uno. Ordenando asimismo que llevaran el códice de los evangelios, pidió que le leyeran el Evangelio según San Juan desde el lugar que comienza antes de la fiesta de la Pascua, etc. Se acordaba de aquella sacratísima cena, aquella última que el Señor celebró con sus discípulos. Todo esto lo hizo, en efecto, en memoria veneranda de aquella y para poner de manifiesto el afecto de amor que profesaba a los hermanos. Así que los pocos días que faltaban para su tránsito los empleó en la alabanza, animando a sus amadísimos compañeros a alabar con él a Cristo. Él, a su vez, prorrumpió como pudo en este salmo: «Clamé al Señor con mi voz supliqué al Señor», etc. Invitaba también a todas las criaturas a alabar a Dios, y con unas estrofas que había compuesto anteriormente las exhortaba a amar a Dios. Aún a la muerte misma, terrible y antipática para todos, exhortaba a la alabanza, y, saliendo con gozo a su encuentro, la invitaba a hospedarse en su casa. «Bienvenida sea», decía, «mi hermana muerte». Y al médico,
Ten valor para pronosticar que está vecina la muerte, que va a ser para mí la puerta de la vida. Y a los hermanos, cuando me veáis a punto de expirar, ponedme desnudo sobre la tierra, como me visteis anteayer, y dejadme yacer así, muerto ya, el tiempo necesario para andar despacio una milla. Llegó por fin la hora, y, cumplidos en él todos los misterios de Cristo, voló felizmente a Dios 96. Era el 3 de octubre de 1226. Un hermano, uno de sus discípulos, célebre por la fama notable que disfrutaba, vio el alma del Padre Santísimo que subía derecha al cielo, a modo de una estrella grande como la luna y luciente como el sol, avanzando sobre la inmensidad de las aguas llevadas sobre una nube blanca. Con este motivo se reunió numerosa multitud de pueblos, que alababan y glorificaban el nombre del Señor. La ciudad de Asís se lanza en tropel y toda la región corre a ver las maravillas de Dios que el Señor había manifestado en su siervo. Los hijos se lamentaban de la orfandad de tan gran padre y hacían ver con lágrimas y suspiros los afectos de piedad del corazón. La novedad del milagro cambió, sin embargo, el llanto en júbilo, el luto en fiesta. Veían el cuerpo del bienaventurado Padre condecorado con las llagas, veían en medio de las manos y de los pies, no ya las hendiduras de los clavos, sino los clavos mismos, formados de su carne, mejor aún, connaturales a la carne misma, que conservaban el color negruzco del hierro, y el costado derecho, enrojecido de sangre. Su carne, naturalmente morena antes, brillando ahora con blancura extraordinaria, daba fe del premio de la resurrección. Sus miembros en fin se volvieron flexibles y blandos sin la rigidez propia de los muertos, antes bien trocados en miembros como de niño. El obispo de Asís había ido por aquellos días en peregrinación a la iglesia de San Miguel del Monte Gargano. Estando hospedado de regreso en Benevento, el bienaventurado Padre Francisco se le apareció en visión la noche misma del tránsito y le dijo: «Mira, Padre, dejando el mundo, me voy a Cristo». Al levantarse de mañana el obispo, contó a los compañeros lo que había visto y ante notario hizo constar el día y la hora del tránsito. Y así, del todo apenado y bañado en lágrimas, se dolía de haber perdido el mejor padre. Los hermanos e hijos, que habían acudido con multitud de gente de las ciudades vecinas, dichosa de poder asistir a tales solemnidades, pasaron aquella noche del tránsito del Santo Padre en divinas alabanzas, en tal forma que, por la dulzura de los cánticos y el resplandor de las luces, más parecía una vigilia de ángeles. Llegada la mañana, se reunió una muchedumbre de la ciudad de Asís con todo el clero, y, levantando el sagrado cuerpo del lugar en que había muerto, entre himnos y cánticos, al son de trompetas, lo trasladaron con todo honor a la ciudad. Para acompañar con toda solemnidad los sagrados restos, cada uno portaba ramos de olivo y de otros árboles, y, en medio de infinitas antorchas, entonaban a plena voz cánticos de alabanza. Los hijos llevaban a su padre y la grey seguía al pastor que se había apresurado tras el pastor de todos. Cuando llegaron al lugar donde por primera vez había establecido la religión y la orden de las vírgenes y señoras pobres, lo colocaron en la iglesia de San Damián, morada de las mencionadas hijas, que él había conquistado para el Señor. Abrieron la pequeña ventana a través de la cual determinados días suelen las siervas de Cristo recibir el sacramento del cuerpo del Señor. Descubrieron el arca que encerraba aquel tesoro de celestiales virtudes, el arca en que era llevado, entre pocos, quien arrastraba multitudes. La señora Clara, en verdad clara por la santidad de sus méritos, primera madre de todas las otras, fue la primera planta de esta santa orden, se acercó con las demás hijas a contemplar al Padre, que ya no les hablaba y que, habiendo emprendido otras rutas, no retornaría a ellas. Al contemplarlo,
rompieron en continuos suspiros, en profundos gemidos del corazón y copiosas lágrimas, y con voz entrecortada comenzaron a exclamar: Padre, Padre, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué nos dejas a nosotras, pobrecitas, a quién nos confías en tanta desolación? ¿Por qué no hiciste que, gozosas, nos adelantáramos al lugar a donde vas las que quedamos ahora desconsoladas? ¿Qué quieres que hagamos encerradas en esta cárcel, las que nunca volveremos a recibir las visitas que solías hacernos? Contigo ha desaparecido todo nuestro consuelo, y para nosotras, sepultadas al mundo, ya no queda solaz que se le pueda equiparar. ¿Quién nos ayudará en tanta pobreza de méritos, no menos que de bienes materiales? Oh Padre de los pobres, enamorado de la pobreza. Tú habías experimentado innumerables tentaciones y tenías un tacto fino para discernirlas. ¿Quién nos socorrerá ahora en la tentación? Tú nos ayudaste en las muchas tribulaciones que nos visitaron. ¿Quién será el que, desconsoladas en ellas, nos consuele? Llegados a la ciudad, con gran alegría y júbilo depositaron el Santísimo Cuerpo en la iglesia de San Jorge, en lugar sagrado. Resucita un muerto en el castro del Monte Marano, cerca de Benevento, una señora de linaje noble, y más noble aún por sus virtudes, tenía particular devoción a San Francisco y le mostraba no poca reverencia. Como murió al atardecer, se difiere hasta el día siguiente la sepultura, para dar tiempo de llegar a sus muchos familiares. Por la noche llega el clero para celebrar las exequias y cantar los maitines, rodea a la muerta una multitud de hombres y mujeres en oración. De pronto, a la vista de todos, la mujer se levanta sobre el lecho y llama a uno de los sacerdotes presentes, padrino suyo, y le dice: Padre, quiero confesarme. Oye mi pecado. Porque yo me he muerto, y debería estar encerrada en una oscura cárcel por no haber confesado el pecado que te descubriré. Pero San Francisco, de quien he sido siempre muy devota, ha orado por mí, y se me ha concedido volver de nuevo al cuerpo para poder confesarme y obtener el perdón de mi pecado. En cuanto te lo habré confesado, me iré, a vuestra vista, al descanso prometido. Temblando, se confiesa con el sacerdote, que también tiembla, y, recibida la absolución, vuelve a recostarse sobre el lecho y se duerme felizmente en el Señor. La canonización. El Papa Gregorio IX llegó a Asís el 26 de mayo de 1228, a los 2 años de muerte de Francisco. Y su biógrafo Celano refiere: se tienen solemnes encuentros acerca de la canonización del santo y frecuentemente se celebran reuniones de cardenales para tratar este asunto. Llegan de todas partes gentes que han sido liberadas de sus males por intercesión del Santo de Dios. Se ve que en todas partes resplandecen milagros numerosísimos. La asamblea aprueba unos, verifica otros, escucha más relatos y recibe nuevas noticias. Por razones de su cargo y por causas imprevistas, el bendito Papa tiene que ir a Perusa. Establecido, por fin, en Perusa, se celebra la sagrada reunión de los venerables cardenales en la Cámara del Señor Papa para resolver la causa. Todos están acordes, y lo manifiestan unánimemente, leen los milagros con profunda veneración y con los más altos elogios ensalzan la vida del bienaventurado Padre y su conversión. No necesita, afirman todos, de atestación de milagros la vida santísima de este santísimo varón, que hemos visto con nuestros propios ojos, que con nuestras manos hemos tocado y que, ilustrados por la verdad, hemos comprobado. Todos rebosan de alegría, gozan, lloran, y en su llanto encuentran amplia bendición. Fijan el día bendito en que el mundo todo se llenará de santa alegría. Se avecina el día augusto, por siempre venerable, que inunda de gozo inmenso no solo la tierra, sino también las mansiones celestiales. Son convocados los obispos,
llegan los abades, asisten prelados venidos de las más remotas tierras, está también representada la dignidad real, acude una noble multitud de condes y señores. Cortejan luego todos al Señor de todo el orbe y con él entran con gran pompa en la ciudad de Asís. Llegan al lugar preparado para tan solemne acto, rodean al bienaventurado Papa todos los eminentes cardenales, obispos y abades. Es de ver la magnífica concurrencia de sacerdotes y clérigos, la gozosa y sagrada aglomeración de religiosos, la afluencia de las que se distinguen por el hábito modesto y el velo sagrado, la inmensa muchedumbre de todos los pueblos, la casi innumerable multitud de ambos sexos. Vienen de todas partes, y con sumo placer están presentes en tan extraordinaria asamblea gentes de toda edad. Allí están el pequeño y el grande, el siervo y el libre. El Papa Gregorio predica primero a la multitud con dulce afecto y voz sonora, proclama las alabanzas de Dios. Terminada la prédica, puntualmente exacta y fidedigna en absoluto, uno de los subdiáconos del señor Papa, llamado Octaviano, lee con voz potente ante toda la asamblea los milagros del santo. Todo el pueblo se deshace en llanto y la misma ansiedad con que esperan intensifica su cansancio. El Papa levanta la voz, eleva los brazos al cielo y proclama, para alabanza y gloria de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y de la gloriosa Virgen María, y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y para honor de la gloriosa Iglesia romana, con el consejo de nuestros hermanos y de los otros prelados. Venerando en la tierra a quien Dios ha glorificado en el cielo, establecemos que el Beatísimo Padre Francisco sea inscrito en el catálogo de los santos y que su fiesta se celebre el día de su muerte. La ceremonia de canonización se realizó el 16 de julio de 1228 en la iglesia de San Jorge, que estaba a pocos metros de la casa donde nació y en cuya escuela estudió sus primeras letras. El Papa Gregorio IX por bula del 29 de abril de 1228 ordenó la construcción de una iglesia destinada a acoger definitivamente el cuerpo del santo. El 25 de mayo de 1230 con la asistencia de todos los hermanos reunidos para el capítulo general, fue trasladado su cuerpo desde la iglesia de San Jorge a la nueva basílica, construida en su honor. Esta basílica ha sido llamada Mausoleo de la Dama Pobreza y es una de las obras maestras del arte italiano. El 25 de mayo de 1230, día de la traslación del cuerpo de San Francisco a la Basílica de Asís, el hermano Jacobo de Iseo obtuvo la curación completa de las llagas de la ingle. Y Dios, a través de su siervo y amigo Francisco, obró muchos otros milagros dignos de ser recordados. En la actualidad las órdenes o congregaciones franciscanas que consideran a San Francisco como su fundador son muchas. Se ha cumplido con creces la visión que le mostró el Señor en los principios cuando eran poquitos y algunos dudaban de un futuro prometedor. En aquella ocasión les dijo a los primeros hermanos, no os entristezcáis al veros tan pocos, ni os asuste mi simplicidad, ni la vuestra, porque como me ha mostrado en verdad el Señor, Dios nos hará crecer en gran multitud y nos propagará hasta los confines de la tierra. Para vuestro provecho me siento forzado a manifestaros cuanto he visto. He visto una gran multitud de hombres que venían deseosos de convivir con nosotros bajo el mismo hábito de nuestra santa vida y bajo la regla de la bienaventurada religión. Resuena todavía en mis oídos la algazara de quienes iban y venían según el mandato de la santa obediencia. He visto caminos atestados de gente de toda nación que confluía en estas regiones. Vienen los franceses, aceleran el paso los españoles, corren los alemanes y los ingleses, y vuela veloz una gran multitud de otras diversas lenguas.
Los hermanos menores franciscanos eran 20.000 el año 1985 y los hermanos menores conventuales 4.200. Los capuchinos eran 11.880. Por otra parte, las religiosas clarisas contemplativas de varias denominaciones eran unas 17.000. Las franciscanas claustrales, más de 4.000. Otras congregaciones franciscanas modernas masculinas unos 2.500 hermanos y femeninas unas 200.000. La Tercera Orden Franciscana Seglar fundado por San Francisco en 1221, eran 1.100.000 en todo el mundo. Aunque en la actualidad hayan disminuido en el mundo entero las vocaciones, podemos observar que los seguidores de San Francisco en el mundo forman la orden más numerosa del mundo. Entre las ciudades a nivel mundial no olvidemos destacar a la ciudad norteamericana de San Francisco, la gran ciudad, así como tantas otras fundadas por hermanos franciscanos y concretamente por el apóstol de California el beato Junípero Serra. Reflexiones. San Francisco es llamado el poverello de Asís, el pobrecillo de Asís, por su espíritu de pobreza total. Fue un hombre de paz, como se ve por el cántico de las criaturas, por su amor a los animales y plantas. Por ello se le considera patrono de los veterinarios y de los movimientos ecologistas. También el Papa Pío XII en 1939 lo nombró patrono de Italia junto con Santa Catalina de Siena. El Papa Juan Pablo II promovió 2 jornadas mundiales para pedir la paz, invitando a los líderes de las principales religiones del mundo. Se celebraron en Asís a la sombra de San Francisco el 27 de octubre de 1986 y el 24 de enero del 2002. Él, al igual que todos los santos, sigue intercediendo por nosotros ante Dios. Los santos no están ociosos en el cielo, disfrutando de su felicidad celestial. No, están permanentemente en medio de nosotros y ayudando a los seres humanos en la medida en que se les invoca. Su fiesta es el 4 de octubre de cada año. Podemos aprovechar ese día para pedir muchas bendiciones a Dios por su intercesión, pues el día de su fiesta los santos tienen un especial poder de intercesión. En la Basílica de Asís se conserva el cuerno de marfil que le regaló el sultán de Egipto y que es como símbolo de su deseo misionero y de conversión pacífica de los hermanos musulmanes. Aprendamos de él a alabar constantemente a Dios por las criaturas que ha creado. Vivamos en paz con Dios y con la naturaleza y cantemos con alegría como hacía San Francisco, el hombre de Dios, el hombre siempre alegre, el hombre pobre que enriquecía a todos con sus milagros y bendiciones.